Iniciamos con las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó este lunes que su país golpeó una zona de muelles en Venezuela. Señaló que fue una gran explosión en una zona donde cargan los botes con droga. La información ocurrió previo al encuentro en su residencia privada en Mar-a-Lago con su aliado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿Puede decir algo más sobre la explosión en Venezuela que mencionó en la entrevista de radio? ¿Lo hicieron los militares? Bueno, no importa, pero hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargaban los botes con drogas. Entonces atacamos los barcos y ahora atacamos el área de implementación donde los almacenaban y ya no está ahí. El mandatario de Estados Unidos también confirmó que habló hace poco con el señalado jefe cartel de los soles y jefe del régimen venezolano Nicolás Maduro. Esto dijo Donald Trump. ¿Alguien en su administración ha hablado con Maduro recientemente? Bueno, yo he hablado con él recientemente, bastante reciente, pero no mucho sale de eso. Y previo a estas declaraciones del presidente Donald Trump en entrevista con el empresario John Catsimatidis y Rita Cosby en su podcast El Show de Katz and Cosby, había anunciado que el pasado 26 de diciembre fue realizada la primera operación terrestre de las fuerzas militares de Estados Unidos contra objetivos del narcotráfico dentro de Venezuela. Esto es lo que decía Donald Trump. Y acabamos de atacar. No sé si lo has leído o lo has visto, pero tenían una gran planta o una gran instalación de donde venían los barcos. Hace 2 noches la destruimos y los golpeamos muy duro. Estas fueron las declaraciones del presidente Donald Trump en una entrevista al podcast El Show de Katz and Cosby en Estados Unidos, con los que aseguró haber dado un golpe a las redes de narcotráfico en la región. El mandatario se abstuvo de precisar la ubicación del lugar del bombardeo. The New York Times afirmó que, según funcionarios estadounidenses, el ataque habría apuntado a un objetivo en Venezuela. Además, el mandatario reafirmó el éxito de las misiones realizadas por el Comando Sur en el Pacífico y en el Caribe contra lanchas señaladas de transportar droga. Pero las drogas han bajado más del 97%. ¿Puede creerlo? Quiero decir, ha hecho un milagro para todos los estadounidenses. Esta entrevista fue realizada el 26 de diciembre, por lo que el ataque habría sido ejecutado el 24 del mismo mes. Mientras tanto, la compañía venezolana Primasol, especializada en insumos químicos, negó que el incendio de la semana pasada en una de sus instalaciones en el estado Zulia fuera originado por el presunto ataque estadounidense contra una estructura relacionada con el narcotráfico en Venezuela. La planta está ubicada a unos 3 kilómetros de la costa del lago de Maracaibo, una vía marítima de alta relevancia comercial y logística. Este es nuestro tema de debate hoy en el informativo USA. Saludamos a Patricia Sosa, analista demócrata, y también a Art Estopiñán, analista republicano. Bienvenidos a los dos. En 2025, Donald Trump ha endurecido como nunca la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Bombardeos a lanchas acusadas de narcotráfico, un supuesto también ataque a una planta de droga dentro del país. Aún estamos esperando la confirmación oficial de Washington. Y un gran despliegue naval en el Caribe, bloqueo a petroleros sancionados y esa designación clave del cartel de los soles como organización terrorista. Patricia, te pregunto a ti primero, estas acciones que hemos visto en los últimos meses, ¿cómo se van a desarrollar cara al próximo año, teniendo en cuenta que la comunidad venezolana ha vivido cada uno de estos ataques más cerca del fin del régimen de Nicolás Maduro y estamos prácticamente acabando en el 2025 y Nicolás Maduro sigue en Caracas? Bueno, obvio que esta ha sido la movilización más agresiva y más consistente que se ha visto de parte de los Estados Unidos. Aquí, y yo creo que la mayoría de la gente, y me voy a incluir a mí en esta lista de personas que creen que Maduro debe salirse, que sería importante poder traer la democracia
de nuevo a Venezuela. Yo creo que hay en Estados Unidos un apoyo bipartidista por ese esfuerzo. La diferencia está en cómo se está haciendo y cómo vamos a reconstruir a Venezuela. Eso no está siendo claro. Hay como muchas agendas escondidas, que si es el petróleo, que si es la defensa, que si son las drogas, y no hay claridad, ¿no? Porque los expertos en los temas de droga te dicen que si es por droga, ahí no es que irías, ¿no? Irías a otro lugar. Si es para sacar a Maduro, sí es evidente. Si es para el petróleo, lo harías de otra manera. Entonces, como que no es claro qué es lo que está pasando, aparte de que a Donald Trump le encanta el drama, hay mucho drama, que Marco Rubio siempre ha querido hacer esto porque él ve a Venezuela como la ruta a Cuba, que sería el próximo país que trataran de cambiar el régimen. Así que es una situación muy compleja. Quisiera vincular en el siguiente espacio a Art Estopiñán, el analista republicano. Art, importante el punto por el que arranca Patricia, a la pregunta que le hacía Alessandra, y es que sí o sí, y es clave, la salida primero de Nicolás Maduro. Una vez salga, pues vendrán los elementos adicionales como los que ella está planteando. La reconstrucción de Venezuela, qué viene políticamente para Venezuela, económicamente también para Venezuela. Pero le pregunto desde la visión republicana, concretamente por el ataque que se ha confirmado en las últimas horas por parte del presidente Donald Trump. Es el primer ataque en tierra a una instalación terrestre. Todavía se desconocen algunos detalles adicionales que serán muy importantes para establecer realmente qué fue lo que sucedió y el alcance de lo que puede venir. Por ahí quiero empezar el diálogo con usted. ¿Qué va a venir después de este primer ataque? Pues muchísimas gracias, mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. Un saludo navideño a todos ustedes y sus televidentes. Miren, la realidad es que el presidente Trump y el consejero principal diplomático, el secretario Rubio, han sido bien claros con los líderes del hemisferio. El hemisferio occidental, comenzando con Panamá al principio de este año, del 2025, fue el enfoque de esta administración y lo han puesto en papel y lápiz con el plan de la seguridad nacional para el hemisferio. Todos aquellos que están transportando los narcóticos, el fentanilo, ya sea Venezuela, Colombia, Ecuador, México, los Estados Unidos, tenemos la inteligencia necesaria para eliminar y neutralizar a todos estos enemigos de los Estados Unidos que están envenenando a nuestros jóvenes. Y no es ningún misterio, no es ninguna drama, se está recuperando todo tipo de inteligencia en estos momentos con la flotilla naval y en mi opinión, la acción que se va a llevar a cabo como organizaciones terroristas extranjeras va a ser decisivo para eliminar esta amenaza a los jóvenes norteamericanos. Patricia, con respecto a ese supuesto ataque a una base o una intervención terrestre, que sería la primera, como apuntaba Jesús, ¿qué explicaciones pudiera pedir el Congreso de los Estados Unidos una vez reabra sus puertas tras esas fechas navideñas? No, no solamente los demócratas, sino algunos republicanos exigen de que el Congreso es el único que tiene legalmente, o interpretan, no exigen, interpretan que el Congreso es el único que tiene la autoridad legal para declarar la guerra, y que el presidente está en una guerra que no ha pedido la autorización, así que no es una guerra legalmente legítima. Eso crea una gran controversia. La base de Trump, la base MAGA, durante las elecciones que lo apoyaron tanto, eran muy claros de que ellos no querían intervenciones en otros países. Trump le prometió que no lo iba a hacer, que se iba a salir de todas las guerras y que va a lograr la paz en el mundo entero. Y esto es todo lo opuesto, absolutamente todo lo opuesto de lo que él prometió, y por eso estamos viendo una división dentro de su propia coalición MAGA. Entonces tiene dos problemas. Tiene el problema legal de que está entrando en una guerra terrestre sin la autoridad legal del Congreso, y el segundo, de lo que esto va a significar para su base política, que no está de acuerdo en intervenciones de Estados Unidos en otros países. Art, importante darle una respuesta a Patricia Sosa en este sentido. ¿Está dividido el Partido Republicano por las acciones de Donald Trump? Y también, ¿hay algún problema legal en lo que está haciendo con estas operaciones? No, para aclarar a mi buena amiga y colega, la señora doctora Patricia Sosa, la realidad es que la guerra es contra el cartel de los soles, no es contra el gobierno de Venezuela,
porque Maduro, como todos sabemos, él no es el presidente legítimo de Venezuela. Entonces es una guerra contra un cartel como los Estados Unidos. El presidente Obama tuvo muchos ataques de drones a extremistas islámicos del Medio Oriente. Gracias al presidente Trump, él ha resuelto muchos de estos conflictos en el Medio Oriente y ahora, como lo ha dicho, se está enfocando en el hemisferio occidental. Así que todos estos carteles, de nuevo, ya sea en México, Colombia, Venezuela, la prioridad de esta administración del presidente Trump con Rubio, del diplomático principal, van a limpiar al hemisferio de todos estos carteles. Y bajo el artículo 50, el presidente Trump, bajo la seguridad nacional de los Estados Unidos, tiene toda la potestad de lanzar esta guerra contra los carteles, no contra un gobierno electo por el pueblo, porque como todos sabemos, Maduro no es un presidente. Patricia, y nos queda muy poquito tiempo, sin embargo, no quisiera terminar este bloque sin mencionar también el conflicto de Ucrania, Rusia, el papel de la OTAN y sobre todo Gaza, Israel y también Irán. 2026, hemos tenido estos últimos días de 2025 con importantes reuniones diplomáticas en la residencia privada en Mar-a-Lago del presidente de los Estados Unidos. Parece que las reuniones han sido fructíferas, sin embargo, no vemos un alto el fuego permanente y definitivo en ninguno de esos dos conflictos, y es más, una advertencia por parte del presidente de los Estados Unidos a Irán. ¿Cómo se viene ese 2026 con esos conflictos bélicos abiertos y que parece que están muy lejos de terminar? Trump es experto en tener conferencias de prensa con líderes importantes para declarar que ha conseguido la paz, porque él está obsesivo que quiere ganar el Premio Nobel de la Paz. Pero vamos a determinar el éxito no por la conferencia de prensa, sino por si hay paz y no hay guerra y no hay ataques en los países donde él reclama que ha conseguido una pausa de la guerra. Y lo que estamos viendo es que no es el caso, que ha sido muy difícil de sostener. Por eso Netanyahu acaba de estar en Mar-a-Lago, porque hay mucha diferencia en la estrategia de cómo conseguir la paz entre los palestinos y los israelitas. Eso todavía está en veremos, con ataques que están sucediendo, con Irán demostrando una posición agresiva, en una situación muy dificultosa, no tan sencilla como una conferencia de prensa. En Ucrania lo mismo, Zelensky vino, Putin no se ha aparecido, Putin lo niega todo, no quiere estar de acuerdo con nada a menos que le den a Ucrania, y reclamó, por ejemplo, que había atacado a Kiev. Los ucranianos dicen no ha atacado a Kiev, él está exagerando su posición militar, así que paz ni cercanamente estamos viviendo en esa parte del mundo. Entonces hay mucha narrativa, ¿no? Como mi colega republicano comenta, mi queridísimo colega republicano comenta, mucha narrativa, mucha historia, que si no le prestas atención a los detalles, como los que estoy compartiendo contigo, como los que cuidadosamente leí en toda la cobertura de prensa de izquierda y de derecha, no te das cuenta de que es toda mucha narrativa, pero en la realidad no hay paz y todavía hay mucha inestabilidad política en estos países, y puede ser que Trump acabe en muchos frentes de guerra en vez de haber conseguido la paz y tener derecho a ganarse el Premio Nobel de la Paz. Y para cerrar este bloque, Art, muy brevemente, por cuestiones de tiempo, agradeciéndole tanto a usted como a Patricia por estar aquí en NTN 24, una breve impresión de lo que planteó Alessandra en la pregunta. Sí, efectivamente, mire, los hechos es lo más importante. ¿Qué pasó en Israel? El presidente Trump pudo detener la guerra, el conflicto entre los palestinos de Hamas y Hezbollah, es decir, neutralizó a los terroristas de Yemen, de Líbano, de Palestina, trajo a todos los rehenes que muchos pensaban que ya estaban todos jóvenes judíos. Él los pudo traer. El primer ministro Netanyahu hoy dijo en la conferencia de prensa con el presidente Trump: no ha habido un presidente más importante, más grande para el Estado y la seguridad de Israel que el presidente Trump. Y eso es una realidad. Los demócratas lamentablemente no lo quieren aceptar, pero el mundo hoy está más seguro gracias al presidente Trump.
Muchos frentes abiertos para este 2026 y sobre todo también en un contexto de elecciones de medio término. Patricia Sosa, analista demócrata, y Art Estopiñán, analista republicano. Les deseo un feliz año a ustedes y muchísimas gracias por estar hoy aquí en el informativo USA. Saludos, Patricia. Igual, Arturo. Saludos.